Eh, Me falta la columna... Ah, no, está. La fecha de ingreso es esta. Es la F2. ¿Ya? Entonces de esa tendríamos que sacar el mes... Bueno, tendríamos que sacar el día. ¿Ya? Para sacar el día, el formato para sacar el día son 4D. ¿Ya? Entre comillas. 4D entre comillas. ¿Ya? Para el mes son 4M entre comillas y para el año son 4Y. ¿Ya? Para el segundo texto, que sería, en este caso sería un espacio, ¿ya? Y el tercer texto vendría siendo el mes. Entonces, para el tercer texto sería lo mismo, el texto del F2, que es la fecha de ingreso, pero en vez de día vamos a hacer el mes, entonces son 4M. ¿Ya? Y cerramos los dos paréntesis. Entonces ahí tenemos lunes junio, viernes septiembre y así va abajo. ¿Ya? Entonces, para calcular la edad, ¿cómo se le ocurre a usted que podemos calcular la edad si tenemos la fecha de nacimiento? Ignacio, ¿Sí? ¿te puedo hacer una pregunta antes de que sigáis para no atrasarte después? Dale nomás. ¿Para qué sirve, cuál es la definición de la función texto? Extrae solo Dice, convierte un valor en texto con un formato de número específico. Por ejemplo, acá el formato que nosotros tenemos es el formato fecha. ¿Ya? Entonces, lo que va a hacer es que va a agarrar el valor que está dentro del formato fecha y le va a cambiar el formato. Y lo va a transformar. Sí, lo va a transformar. Entonces, vale, yo solamente digo, sé usar esta... ¿Dale? ¿Cómo? Sí, sorry, que yo le digo entonces con lo que tú decías de MMM o DDD, lo que yo quiero que me extraiga de esos, todos los dígitos de la fecha, ¿no? Claro. Vale. Para el caso de querer transformar en formato fecha a texto, tenéis que usar esta fórmula. Vale, gracias Ignacio. ¿Ya? Igual buena pregunta, no sé si es que tiene como otra transformación. Solamente sé transformar fecha a texto. No sé si podéis transformar, no sé, un número que esté solo a texto o no sé, por ejemplo, arriba están los formatos, donde veis que dice general y todo eso. Esos son formatos. Pero dice fecha larga, fecha corta, porcentaje y todo eso. Solamente sé que los que dicen fecha puedes transformarlo a texto. Quizás ya. Entonces, esta fecha de nacimiento, ¿cómo podemos calcular qué edad tiene esa persona a la fecha actual? ¿Con si fecha o no? Bien, ¿se acuerdan de la si fecha, cierto? Creo que la vimos nosotros también. Ya, entonces la si fecha tiene dos componentes. Una fecha como de inicio y una fecha de llegada. Ya la fecha de inicio va a ser la fecha como más lejana en el tiempo. Entonces ahí se llama la fecha de nacimiento. ¿Ya? Acá, si no me equivoco, era coma, no, era punto y coma. Sí, ¿ya? Y ahora, para calcular el día como actual, ¿cómo podemos hacer eso? Como la fecha actual. Bien, con hoy. Entonces, hoy debe haber la fecha actual con formato fecha. ¿Ya? ¿Ya? Y la cierran. Y finalmente tienen que seleccionar el formato. En este caso la edad la quiero en años, por lo tanto, así se escribe el formato de años, con una Y entre comillas. ¿Ya? Si se fijan, es distinto el formato de la función texto, que la función texto son 4 letras, para las y fechas es una pura letra. ¿En todo es una pura letra o solo en años? No, en todo. Por ejemplo, si pongo mes, o sea, solo una M, te va a tirar los meses. Ya, gracias. En día también. Y eso igual es una buena forma si queréis comprobarlo, pues es que en verdad, por ejemplo, esto lo puedes dividir por 360 y te va a dar una fracción, como 80, te va a dar un número decimal.
Entonces acá 68. Ya. No sé si vieron otra función como de fecha con el profe, creo que vieron una que era como fracción o algo así. Era punto año, ¿no? No, eso no la veo. Creo que esa no. Ah, ya. Pero eso no. ¿Cómo es esa? La fraccionaria que representa el número. La fraccionaria que representa. Ah, ya. Lo que pasa es que tú cuando calculas la diferencia entre dos fechas, y no sé, vos calculáis que 40 años, pero no estáis tomando en consideración quizás los días y los meses también. Ya, entonces la fracción del año es como los días que hay entre esas dos fechas, como contando como el año, por ejemplo ya 365 y 6 días, ¿cachai? Esos 6 días te los va a calcular. Ah, dale. Pero mucho más exacto es hacerlo con las y fechas, ya, porque ahí ya considera como las fracciones de los años que faltan y todo eso. ¿Ya? Entonces calculamos los meses trabajados. ¿Ya? ¿Se le ocurre cómo hacerlo? Fecha de ingreso menos fecha de hoy. Bien. Entonces sería un si fecha, ¿cierto? Con la fecha inicial, que sería la fecha de ingreso, porque es la de inicial, y la de llegada sería la fecha actual, que sería el hoy. ¿Ya? Y finalmente el formato, que en este caso son meses. Entonces va a ser M. Va a ser en minúscula. También funciona si lo ponen en minúscula, ¿ya? Ya. Ya llevamos esto rapidito. Me piden el ingreso anual. Tengo el ingreso mensual en dólares y me están pidiendo el ingreso anual. ¿Cómo lo puedo sacar? Ingreso mensual por 12. Ingreso mensual por 12. Ya. ¿Ya? El ingreso diario, ¿cómo lo podríamos sacar? Yo le puse el ingreso mensual dividido en 30. Ingreso mensual dividido 30. Sí, es una buena opción, pero igual hay ojo que, no sé, pues, si lo estás haciendo un informe o algo así, tenéis que definir que tu mes lo definiste como 30 días, porque hay días que tienen 31, otros 30, otros 29, o sea, 28, sí, 27, no sé. Ya, ingreso por hora sería el diario dividido por 24. Nacho, Dime. el ingreso diario no sería mejor el ingreso anual dividido en 365. Veamos si da lo mismo. A ver, nos dio 35 y acá nos da 34,52. Quizás un poco más exacto. Yo creo, ¿no? Sí, porque de hecho sí es más exacto porque ahí estoy considerando todos los días que están dentro del año y hay meses que tienen, como explicantes, tienen más o menos días. Entonces sí, sería más exacto. Ya, vale. Ya, entonces el ingreso por hora sería el ingreso diario dividido 24. Pero ojo que acá, eso igual me cae, no creo que sea así porque uno no trabaja 24 horas al día, ¿cierto? Uno trabaja 8 horas, ¿o no? 8 horas, sí. Entonces sería dividido 8. ¿Ya? Ojo que ahí igual podríamos tener una diferencia también porque de un año nosotros no trabajamos los 365 días. Tenéis que considerar que no trabajáis los fines de semana, no trabajáis feriados, ya, pero son detalles. Ignacio, ¿por qué? ¿Sí?
¿Por qué habíais dividido el ingreso diario? Era Yo- K2 dividido en... 365, el L2, que al final lo No, hice, vale. lo hice con el anual dividido 365, Ah, vale. porque es más exacto. Perfecto. ¿Ya? Entonces nos dicen bono. Y entonces vamos para la derecha y dice, si el trabajador lleva más de 45 meses trabajando, va a recibir un sueldo equivalente debería decir un bono equivalente al 20% de sus... Ya eso está medio enredado, dejen ver si lo puedo escribir de nuevo. Ingreso anual. Recibir un equivalente de su sueldo. Ya, cámbiale eso, pónganle, va a recibir un bono equivalente al 20% de su ingreso mensual. Ya, porque lo que está escrito ahí como que no se entendía. Ya, entonces, ¿cómo podríamos hacer la condición para ver si es que trabaja más de 45 o no? Con un sí. Bien, con un sí. ¿Qué más? Los meses trabajados. Cuota 2, mayor a 45. Ya, si J2 es mayor a 45, entonces, ¿cuánto sería el bono? 20% del sueldo bruto mensual. Ya, A 2 y en por fórmula- 20%. Bien, seleccionamos la casilla del ingreso mensual y lo multiplicamos por 20%. 20%. ¿Ya? Y en caso contrario no nos dicen, pero no recibe, entonces va a ser 0. No sé. ¿Ya? Ya, después nos dicen sueldo bruto con bono. Hay que sumarlo, ¿no? Sí. Sería el ingreso mensual más el bono. ¿Ya? Y para abajo. Después el descuento imponible, que sería como los impuestos, nos dicen que es el 20%. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería la fórmula? El sueldo... Se toma con el sueldo bruto más el bono, ¿cierto? No. Pues, Es sin el bono, es sin el bono. sin el bono. Sueldo bruto Sí. menos el 20% del sueldo bruto. Bueno, Sería sí. K2 por 20%. ¿Ya? Entonces, acuérdense que consideren que este ingreso mensual es bruto. Ya si quieren lo escriben. ¿Qué pasó? ¿Alguien tuvo un error? No, es que va a ser apretar otra tecla. A ver, escuchado hasta acá, sí. Ya nos dicen sueldo líquido mensual. ¿Cómo lo podríamos sacar? P2 menos Q2 o no. A ver, pensémoslo un poco, porque quizás nos podemos confundir. ¿Está bien? Es el sueldo bruto menos lo imponible. Bien. Eso sin considerar el bono, ojo. ¿Ya? En el caso de que a ese sueldo, porque ese sueldo líquido mensual yo lo puedo haber puesto sin bono, ¿ya? Pero si lo hubiera puesto con bono, a esos 840 le sumo el bono, ¿ya? Simplemente le sumo en los dos. ¿Ya? Entonces los que tengan bono se van a sumar. ¿Ya? Entonces me dicen sueldo líquido mensual en pesos. Ya sería lo que está a la izquierda por 712. ¿Ya?
Sueldo líquido. Ya, sí, está bien. O sea, si quieren, se les incomoda mucho que esté así el sueldo líquido, le suman el bono nomás, ¿ya? Como ustedes prefieran. Entonces nos dicen, responda, calcula el promedio de edad. ¿Ya? Entonces eso ya lo cachan, por cierto. Función promedio. Ignacio, Dime. ¿puedes mostrar un minuto el sueldo líquido mensual en pesos, por favor? Ahí está. Sería el sueldo líquido mensual Gracias. por 712, que es el precio del dólar. De eso igual tienen que cachar bien, por ejemplo, si es que les dan un sueldo, no sé, en pesos y lo quieren pasar a dólares, tienen que dividirlo por el precio del dólar, ¿ya? Y de dólar a peso tienen que multiplicar la cantidad de dólares que tienen por el precio del dólar, ¿ya? Entonces calcule el promedio de edad, sería función promedio, ¿cierto? De la columna edad, ¿ya? 57,92 o lo pueden aproximar con la función. Pueden usar la función entero o pueden hacerlo con la alineación, no, acá con el número que dice disminuir decimales, aumentar decimales. Ahí es como depende de lo que pidan los profes, ¿no? ¿Ya? Me dicen calcule el promedio del sueldo mensual para los trabajadores mayores de 60. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo haríamos si tenemos una condicional dentro de un cálculo de un promedio? Promedio, sí. Bien, sería promedio, punto sí, ¿ya? Entonces, primero el rango es en base al criterio, ¿ya? Entonces, en este caso, el rango va a ser la columna edad, ¿ya? El criterio es que sean mayores a 60, ¿ya? Punto coma, mayores a 60, punto coma, rango promedio. Y es el sueldo, el promedio del sueldo mensual. No especifica, entonces lo podemos hacer con cualquiera. Podemos hacerlo con el líquido mensual. Entonces, la edad mayor a 60 y el rango promedio. Sería el saldo líquido, ¿ya? Ojo que el criterio tienen que ponerlo entre comillas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en promedio, las personas que son mayores de 60 tienen un sueldo mensual de 1.508. ¿Ya? Y por último, ¿cuántos trabajadores en promedio tienen un sueldo mayor a $1.000? ¿Cuántos trabajadores en promedio tienen un sueldo mayor? Ignacio, ¿puedes poner de nuevo el promedio así, por favor? Ya, igual te lo voy a mandar por el chat también. Ya. Entonces, ¿cómo harían el 3 ustedes? Dice, ¿cuántos trabajadores en promedio tienen un sueldo mayor a $1.000? Por ejemplo, no sé, el 60% de los trabajadores, el 40% de los trabajadores. ¿Cómo lo harían? Contar, sí. Ya, partamos con un contar sí. Ya, entonces el sueldo tiene que ser mayor a $1.000. Entonces vamos al rango donde está el sueldo
¿ya? El criterio es que sea mayor a 1000, ¿ya? Y me va a contar, me dijo que ya 25 trabajadores ganan más de 1000, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ojo, como me dicen en promedio, tengo que calcular la cantidad total de trabajadores y esos 25 dividirlo por la cantidad total de trabajadores. ¿Ya? Entonces nos quería este 25 dividido la cantidad de celdas o trabajadores que hayan. ¿Ya? Pueden hacerlo con cualquiera de las celdas. Y para contar, usan la función contara. ¿Ya? Por ejemplo, si esta función la saco de acá, la pongo, no sé, al lado, me tira 42. Quiere decir que hay 42 trabajadores. ¿Ya? Porque contó 42 celdas hacia abajo. Lo que hace esa función es contar celdas no vacías. ¿Ya? Entonces, conté la cantidad de trabajadores que ganan más de $1000 y por otro lado conté el total de trabajadores. O sea, esos 25 los dividí en los 42 y me dio 0,6, que si lo llevamos porcentaje es el 60%. ¿Ya? Ignacio, y si a mí me da 0,59 es porque tú lo tenías aproximado nomás, ¿cierto? Vale. Sí, yo creo. Porque, a ver, sí. Claro, 59,52, ¿te? Sí, 59,5. Ya, Yo lo tenía aproximado. Pero da lo mismo, voy a dejarlo así vale. también. ¿Alguien Vale. no entendió cómo hacer el último? Ya, Yo quedé medio colgado. ya. ¿Se lo podría explicar? Sí, obvio. Ya, entonces este ejercicio nos dice cuántos trabajadores en promedio tienen un sueldo mayor a $1000, ¿cierto? Entonces, primero necesitamos contar una forma para encontrar a los trabajadores que ganan más de 1000, ¿cierto? Ya. Entonces ahí ocupamos la contar sí, la función contar sí. Tomamos el rango donde está la plata del sueldo y tienen que ser los que sean mayores a 1000, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Con esa parte no hay problema. Tenemos 25. ¿Ya? Después, como nos dicen en promedio, si tengo 42 trabajadores y 25 ganan eso, tengo que calcular en promedio cuántos son esos 25 del 100%. ¿Cachai? Ya. Entonces, como tengo 42 trabajadores, porque lo calculé con la función contara, ¿cachai? También lo voy a hacer manual. Podéis cachar que desde la primera fila hasta la última hay 42. Sí, sí. Eso quiere decir que hay 42 trabajadores, ¿cachai? Entonces los 25 los divido en los 42 y tengo los trabajadores, o sea que, porque me preguntan cuántos trabajadores en promedio tienen un sueldo mayor a $1000. Y 59% de los trabajadores en promedio tienen un sueldo mayor a $1000, ¿cachai? Ah, ya. Lo dividiste ahí, ¿cierto? Sí, el 25 por el total, ¿cachai? Que ahí quedó la función, se la voy a mandar por el chat. Ahí está. Ya, perfecto. Entonces, después, si es que quieres, Ignacio, le mando ese Excel. Ah, dime. el promedio lo sacaste con la función promedio nomás y pusiste el rango, ¿cierto? No hiciste nada más. Que esa parte no la hice. ¿Cuál? Donde te dice calcula el promedio de edad, la pregunta 1. Ah, ya, sí, le hice con la función promedio y con la columna de la edad. Vale. Y la 2 la hice con promedio.sí. Ya. Entonces estamos listos con la identidad pasada. ¿Ya? Ya, ahora vamos a hacer la identidad de hoy. Se ve la pantalla, ¿no?
Ahora sí. Ya, bacán. Entonces quiero que todos ingresen a esta página, office.com. Ya. ¿Ya? Y que descarguen la ayudantía, la última ayudantía que les mandé por el correo. La que sí se llama ayudantía 5. ¿Ya? Avisen cuando esté listo. ¿Ya? Entonces, una vez que estén dentro de la página, tienen que ingresar con su correo de la universidad, ¿ya? Y van a entrar acá, ¿ya? Entonces, cuando Ya. tengan listo el Excel, van acá, donde dice cargar y abrir, acá abajo en la derecha, ¿ya? Ponen cargar y abrir y seleccionan la ayudantía, ¿ya? La que les mandé por el correo. ¿Ya? Le ponen a abrir, se les va a cargar y se les debería abrir automáticamente. ¿Ya? Se va a cortar el Zoom, chiquillo, así que lo voy a reiniciar. ¿Ya? Vale, Vuelven a meterse al tiro. ¿Ya? ya. Estoy llorando. Mm. 11, éramos 18 antes. Ignacio, Dime. ¿y por qué estamos en el Excel de Office? Ah, ya, estamos acá porque la función que les tengo que enseñar no está en el Excel normal. ¿Ya? Ah, ya. Es porque es una función que se creó hace poco, que viene a reemplazar otras funciones que nosotros antes veíamos, ¿cachai? Pero la fórmula la mejoraron para que fuera más fácil, y antes esta función se dividía en dos funciones, ¿ya? Que después cuando esté en tu Excel como normal podéis como fijarte que son las buscar B y las buscar H, no sé si la han escuchado alguna vez. Aquí una que para buscar a horizontal y otra vertical, ¿o no? Sí, bien. Bueno, ¿y de dónde las cachabais? Yo antes estaba en un colegio que hacía técnico profesional, entonces hice la práctica, y Bueno. cuando hacía práctica ahí
Me hacían ocupar eso bastante. Sí, pues se usa mucho. Sí, para buscar datos y cosas así. Bacán. Perfecto. Ya, pues entonces esas dos funciones que tú conocías, ahora las como que las fusionaron en solo una y en mucho más fácil. Oye, Ignacio, pero nosotros no las deberíamos ocupar en los controles, ¿cierto? O sea, en los trabajos, o si las vamos a ocupar estas. No gacho. Tendré Pero que... pregunto, como no está en el Excel normal, Sí, pues, o sea, es que depende, pues si el profe le dice usen Office para hacer el trabajo, tienen que usar Office, ¿cachai? vale. Pero Entonces puede ser. no me meto yo ahí, pues. El profe me dijo nomás que la ayudantía era de buscar X y me dijo que tenía que hacerla en Office. Así que, Vale. nada que hacer. Yo creo que sí va a entrar entonces. Puede ser. Pero bueno, ustedes están como más relajados, pues si tienen puros trabajos, no tienen pruebas, Sí, no es tan tienen difícil. como menos presión, yo encuentro. ¿A ustedes el año pasado le hacían pruebas de esto? ¿Escritas? O sea, lo que pasa es que para ustedes, para su carrera, que yo soy de control, para su carrera es claro. primera vez que tienen este ramo, ¿ya? Ya. Yo igual tengo un ramo parecido, pero se ve como... Se ve esto, ¿cachai? Pero aparte se ve como programación dentro de Excel, que es como Visual Basic. ¿Cachai? Como hacer botones y cosas así, como o hacer macros, hacer iteraciones con for y cosas así. ¿Ya? Usted, esto es como un poco lo último que vamos a ver. Y después de la solemne, o sea, que va a ser el trabajo, ¿verdad? Van a ver un programa que se llama R, ¿ya? Que es un programa estadístico. Que también tiene un poco de programación, pero nada tan complejo. Karen, tienes que meterte a office.com, así, office.com. Es como Python, es parecido a Python. El lenguaje de programación que se ve en R y Python son parecidos. Yo encuentro que el de Python es más fácil y lo van a usar más. R lo van a usar para hacer como harto informe, yo he hecho para estadística, para hacer análisis. En el fondo ese es como el enfoque, ya no es como que ustedes tengan que dedicarse a programar y hacer cuestiones complicadas, eso lo hace un programador o un informático. ¿Sí? Ustedes simplemente es como para el análisis del negocio, para Big Data, para BI, Business Intelligence, todo eso. ¿Ya? Y se me aparece la identidad sin con Office. Tienes que descargar la identidad que les mandé por el correo, ¿ya? Que es un Excel. Entonces, cuando esté acá en esta página, apretáis cargar y abrir y seleccionáis el archivo y se te va a abrir. Ya, acá. Ya, entonces empecemos. Vamos a aprender a usar la función buscar X, ¿ya? Que la función buscar X nos permite buscar un valor dentro de otra matriz, ¿ya? Es súper útil para hacer como para buscar cosas que están dentro de otras pestañas, por ejemplo, y rellenar datos, ¿ya? Entonces, vamos primero que quiero buscar el nombre, ¿ya? En base al root, ¿ya? Entonces, ocupamos la función buscar X, ¿ya? Entonces, nos fijamos primero en la estructura de la función, que dice valor buscado. Valor buscado va a ser el valor que queremos encontrar dentro de otra matriz, ¿ya? Que en este caso sería el root, que es el único dato que tenemos. Entonces, en base al root, queremos que nos entregue el nombre y además el tipo de alumno, ¿ya? Entonces, punto y coma, y la matriz buscada va a ser dentro de qué matriz están los datos donde aparecen los roots,
¿Ya? Eso es lo que es matriz buscada. Entonces voy a la tabla alumnos, selecciono la matriz donde están los datos de los roots, ¿ya? Una vez que estoy ahí, aprieto el F4, ¿ya? Para fijar las celdas, ¿ya? Porque si no las fijo, a medida que vaya bajando por root de alumno, voy a ir bajando la tabla también. Entonces va a haber un minuto que no encuentre ningún dato, ¿ya? Punto coma, matriz de vuelta. Entonces acá, ojo, ¿qué es lo que yo quiero que me vuelva? El nombre, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esto tiene una modalidad que es nueva, que yo, aparte del nombre, quiero que me vuelva el tipo de alumno, ¿ya? Entonces lo que puedo seleccionar es seleccionar esas dos matrices, la del nombre y la del tipo, ¿ya? Y fijarlo, ¿ya? Y si se fijan, me lo dio automáticamente, me hizo dos, pues. Me hizo del nombre y me hizo la del tipo de alumno, ¿ya? Ojo que eso se puede hacer solamente cuando los datos están como con la misma estructura. En este caso los dos están como en la misma posición. Así que se fijan que el nombre y el tipo de la tabla de alumnos está en la misma posición que en la tabla donde aparecen los roots de los alumnos. A ver. La misma columna. Claro, porque tenéis los nombres así y el tipo así, y están como en el mismo orden, ¿cachai? Como nombre tipo. No tenéis como nombre tipo como en la columna cursos, por ejemplo. ¿Cachai? Que la columna cursos es como para el lado. Ahí no se podría hacer. Tendría que hacerlo por separado. Entonces, esto ya lo pueden tirar para abajo y están listos. ¿Ya? Lo otro que pueden hacer es hacerlo por separado en el caso de que no puedan hacer esto. Y eso lo vamos a ver con esto de acá. ¿Ya? Tenemos Ignacio, ¿me voy a explicar de nuevo en la parte que fijaste los valores, por favor? Ah, ya. Ya, mira, no los voy a fijar. ¿Ya? No los fijo y los tiro para abajo. ¿Ya? ¿Y te fijáis que me tiró error? Fue porque esto se va corriendo. Fíjate los colores de abajo. ¿Vais cachando que se va corriendo? Como a medida que bajo una, se corre una. La matriz va cambiando. Claro, la matriz de búsqueda y la matriz de vuelta van cambiando. ¿Ya? Eso es porque no están fijas, no están fijadas. ¿Ya? El único valor que creo que se vaya corriendo para abajo es el valor buscado, ¿ya? El que aparece en la columna de la izquierda de ruta de alumno. Entonces, para evitar ese problema, yo fijo las celdas. Tengo que hacerlo con F4. Ya, vale. Entonces, ahora nos fijamos en el código del curso y nos pide el nombre del curso. ¿Ya? Entonces, lo mismo, buscar X, el valor buscado, que sería el código del curso, punto y coma, la matriz buscada, que en este caso sería la matriz donde está el código del curso, ¿ya? Que si se fijan tenemos tres códigos. Entonces, están acá, ¿cierto? La fijamos, para que no nos pase lo que nos pasó recién, ¿ya? Y buscamos la matriz de vuelta. En este caso, les voy a mostrar lo que pasa si es que selecciono las dos y las fijo. Y eso es exactamente lo que yo le pedí. Como las tablas donde yo fui a buscar la información están como de esa estructura, ¿cachai? Están como al revés. Primero están en la fila está el nombre de la variable y en la columna están los datos. Pasa esto, ¿ya? Que claro, me tiró el nombre del curso, pero el valor del curso me lo tiró para abajo y yo quería que me lo tirara para el lado, ¿ya? Como que el 25 estuviera ahí, en la parte de la derecha, ¿ya? Entonces, realmente
no nos sirve hacer eso, no nos sirve seleccionar las dos matrices. ¿Ya? Entonces lo borro nomás. Luego buscar X y lo voy a tener que hacer por separado nomás. Busco el valor dentro de la matriz y la matriz de vuelta en este caso sería solamente la del nombre y la fijo. ¿Ya? ¿Ya? Para el caso del valor del curso tendríamos que hacer lo mismo. Buscar X, valor buscado, matriz buscada, que en este caso sería el valor del curso, ¿ya? Y la matriz que nos... Perdón, me equivoqué. Valor buscado, el nombre del curso, el código del curso, la matriz buscada va a ser la del código, y la matriz de vuelta va a ser el valor. ¿Ya? Encuentra, ya es como si es que no encuentra el dato que yo le pedí, que me arroje el valor que yo quiera, ¿cachai? O le asigno una celda. Entonces, si se fijan, me tiró el valor en UF. ¿Ya? Entonces, ¿cómo transformamos de UF a peso? ¿A alguien se le ocurre? Multiplicando. Por 27.593. Bien. Entonces multiplicamos por la celda, que ya está, pero la celda abajo la fijamos. ¿Ya? Si no lo fijan, error. ¿Ya? Y valor a pagar en dólares, ¿quién me puede decir cómo lo podemos pasar a dólar? Esos 689.000, ¿cómo los paso a dólar? ¿A dólares? ¿Dividió 681 o por? No sé, pues tú me tenés que decir. Dividido. Dividido en 681. Ya, bien. Entonces sería el valor del curso dividido 681. Y, ojo, el 681 tiene que ser fijado, la celda. ¿Ya? Se ha hecho perder, parece. Sería valor del curso dividido el precio del dólar. ¿Le pasa el mismo error que a mí o no? Sí. ¿Por qué pasa? Veamos. No tengo idea. Si alguien cacha me avisa. No lo calcula. Ya. El valor curso lo tomó como formato fecha. ¿Ya? ¿Se fijaron? ¿Ya? Entonces todo eso es que, toda esa columna arriba de texto la voy a pasar a números. ¿Ya? Y acá lo voy a calcular de nuevo y debería funcionar. Y tampoco funcionó. Y esta columna sí, también tiene que estar en número, sí. ¿no? Ah, ya. Pero no funciona tampoco. Y en general. Ya, pero sabemos Que que... hecho perder, ¿no? Si ya cacharon por lo menos, si no, ¿para qué nos vamos a complicar? ¿Ya? Ahí sí. Ya tenéis que pasarla a número. Ignacio, vaya a mandar tú las últimas 3 funciones, ¿cierto?
¿Cuáles funciones? O sea, las últimas 3 que hiciste las voy a mandar al mail. Si querés te las mando ya, pues. Pero ¿no lo cachaste cómo se hacían o...? No, querés verlo? es que traté de ir a la par contigo, pero me atrasé, weón. Por eso. Ah, ya. Ya, Vale. te lo voy a mandar por el chat igual para que las Ah, veas. ya, gracias. Aquí está. Esa es de la primera, donde está el nombre del alumno, el tipo de alumno. Vale. Esta es la del nombre del curso. Esta es el valor del curso. Y la última es la que acabamos de hacer, de peso a dólar. Ya, Ignacio, te pasaste. Vale. Bacán. Ya, entonces vamos a la 2 y quiero que la vayan haciendo ustedes, según lo que aprendieron ahora. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a sacar a alguien al azar. A ver. Ya, una niña que no ha participado, ninguna niña. María Villanueva, ¿puedes ayudarme? Ignacio, te voy a hacer una pregunta antes que te vayas. O sea, antes que sea el color. Ya. Que lo del... Eso, la parte de abajo igual hay que completarlo, ¿no? Del root, del nombre del tipo, en la que estábamos haciendo. ¿Eso? Lo hacemos con los... Háganlo también como ejercicio. Ya, dale. ¿Ya? La idea es que ustedes manualmente pongan un root, por ejemplo, a 1.1.1 y le arrojen el nombre y el tipo. Claro, sí. Sí, háganlo igual. Ya, dale. Ya, entonces, no sé si me escuchó María. Hola. Hola. Ya. ¿Estás viendo la pantalla, cierto? Sí. Ya. Entonces, ya. Tenemos una planilla de sueldo, ¿cierto? Tenemos el nombre de trabajador y nos piden la sección. ¿Ya? Entonces, la sección, si te fijáis, no está en esta pestaña, está en la pestaña que dice personal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo harías tú para traer la sección en base a ese trabajador? Si los datos están acá, ¿cómo lo hacemos? Con extraer se podría hacer o no. No, con la función que acabamos de aprender, sí, es todo con eso. Entonces partimos, ¿cierto? Buscar X, ¿cierto? Ya. ¿Cuál es el valor que tenemos que buscar? María. ¿La excepción? ¿Ah? ¿La excepción de la página personal, la planilla, la otra? No. ¿Qué es el único dato que tenemos en nuestra tabla acá que nos sirve para como ir a buscar el trabajador? Porque nos fijamos que en la tabla personal tenemos el trabajador, ¿cierto? Araya, Castillo. Tenemos la sección, el sueldo imponible y el fono, ¿cierto? Sí. Y acá tenemos solamente el trabajador. Sí. Entonces, a partir de ese dato del trabajador, nosotros buscamos algún otro dato que nos pida. Entonces, partimos con buscar X y el valor buscado sería el nombre del trabajador, ¿cierto? Uh-huh. ¿Estamos bien con eso? Ya, punto y coma. Ya, la matriz buscada, ¿dónde la vamos a ir a buscar? ¿En personal? Sí. Bien, personal. Disculpa, Ignacio, es que al hacer eso de la pestaña 2, al seleccionar el nombre, me salió al principio comilla, 2 comillas, Comilla, dos a 5. comillas. Debería aparecer lo que me aparece a mí ahora. Debería aparecer comilla personal, comilla y la celda. No, pero ¿Sí? en el buscar X de la pestaña 2, ahí me salió eso.
¿Por qué? Pero me salió como predeterminado. No sé por qué. Buscar. No, no te cacho. Bueno, ahí al seleccionar la casilla A5, ¿Ya? ¿Eso? sí, me salió comilla, 2 comillas, exclamación A5. Creo que porque Ya, no habéis porque- cerrado la del principio, Sí. porque a mí me pasó lo mismo. Sí. Porque quizás el igual lo tenéis como desde antes, ¿cachai? Por ejemplo, si el igual lo tengo ahí y voy para acá, te tira eso, ¿cachai? Te tira como 2 a 5. ¿Eso te parece? Sí. Ya, es porque el igual lo creaste en otra hoja. Ah, ok. Ya, gracias. Entonces el igual lo creamos acá, en la sección de... para buscar a qué sección corresponde Araya. Entonces, buscar X, Araya, punto y coma, matriz buscada. Vamos a la de personal, seleccionamos la fila, porque en este caso los datos están así por fila, donde aparece Araya, o sea, donde aparecen todos los nombres, ¿ya? Fijamos las filas, la fila, y punto y coma nos piden una matriz de vuelta. Como nosotros necesitamos la sección, ¿ya? Y F4 también, de nuevo, para las dos. No me funciona con F4. Ay, sí. ¿No te funciona? Ah, ya está. Ya. Si no te funciona con F4, o sea, te tiene que funcionar sin ser raro, ponle puntos, o sea, signos de peso entre medio De los datos. de la celda y de la... O sea, entre de la celda y entre de la fila. Ya. ¿Ya? Y para abajo, y ahí les debería funcionar. Perfecto. Entonces, ya. En este caso tampoco podríamos haber hecho lo que hicimos muy rápido acá al principio, porque los datos acá, como les dije, están en concordancia con los datos de acá. Ya están como columna a columna. Acá los datos acá están en columnas, pero acá están en filas. Entonces columna a fila te va a tirar los datos para abajo en vez de para el lado. ¿Ya? Entonces tenemos que volver a hacer un buscar X. Entonces buscar X, en este caso, ¿quién me podría ayudar? ¿Otra persona que no haya participado? Oye, Ignacio, una pregunta. Que ahí está lo bueno del buscar X, porque en caso de que tú tuvieras como ejemplo aquí, que tienes los datos como con la sección así como por de columna, y en las filas están los datos, y aquí tenéis al revés, tenéis con las columnas, todo en columnas, ahí entonces por eso no se podría hacer con la otra, con buscar B o buscar H, porque tenéis como Claro. dos diferentes. Para eso lo unieron como en una... Sí, la unieron, porque claro, como decís tú antes, tenías que hacerlo por separado, pues si los datos que tú estás buscando estaban horizontal, tenías que buscar H. Si estaban vertical, tenías que usar buscar B. Sí. Y ahora simplemente te pide buscar la matriz. Entonces que es mucho más No, cómodo para fácil. trabajar, Sí, mucho más sí. fácil. Y aparte ¿Cuándo? que tiene más opciones. Usted dice, si no se encuentra, modo de coincidencia, que esas no las cacho en verdad, modo de búsqueda, tampoco las cacho, pero seguramente sean súper buenas. Sí, está útil. Cuando tú hablas de matriz, ¿a qué te referís? Matriz es la columna donde están los datos. Ya. Ya. Que en el fondo esto es que la matriz viene como algo matemático, ¿cierto? Ustedes lo conocen como algo matemático. Y todo esto también funciona, tiene como una base matemática como por atrás, ¿cachai? Y todo esto, cada celda es como una parte de una matriz, ¿cachai? Si yo selecciono estas dos, eso que seleccioné, eso podríamos decir que es una matriz también, ¿cachai? Que tiene datos. Perfecto. Generalmente las matrices tienen números, ¿no? Pero en el fondo las letras también son números. Eso es como distinto, es como difícil de explicar. Que al final todo lo que está programado en sí es número. Vale. Ya. Entonces el soldo imponible.
sería buscar X, ya, el trabajador, ya, ojo, no lo vayan a hacer con la sección, porque puede ser un error, ya, porque puede que dos personas tengan la misma sección, entonces si yo busco por sección me va a arrojar el mismo sueldo, ¿cachai? Pero el sueldo va en base al trabajador. Entonces eso también es importante que identifiquen el sueldo, de quién proviene. Y eso lo va a ver más adelante, que se llama llave única, algo así, que es como el dato, o es la variable donde aparecen datos únicos, para identificar como, por ejemplo, para identificar clientes, que lo puede hacer por medio de root, ¿cachai? Que son valores únicos, ¿ya? Entonces, la matriz buscada va a ser la matriz donde esté el dato que yo tengo, ¿ya? Que en este caso va a ser el trabajador, ¿ya? Fijo la matriz, o la fila, como quieran verlo, y la matriz que necesito es el sueldo imponible. Entonces selecciono el sueldo, F4. Ya. ¿Ya? Y el resto serían más, por ejemplo, acá nos piden descuento de FP. También creo que lo hagamos en base con un buscar. ¿Ya? Porque claro, o sea, podríamos llegar y multiplicarlo, pero también puedo hacerlo con un buscar X, ¿cierto? Sí, sí. Entonces esto sería el sueldo imponible por... No, primero partamos por la base del descuento. Ya, quiero buscar X, ¿cierto? Encontrar el nombre de la FP, o sea, el valor que tengo, lo voy a buscar dentro de los datos donde está la FP, ¿cachai? Donde la columna donde aparece FP, ahí están los datos de la matriz buscada. Lo fijo y la matriz de vuelta creo que me devuelva el descuento que me tira esa FP. Y lo fijo también. ¿Ya? Entonces, si se fijan, nos va a tirar esos valores, que esos valores en el fondo son porcentajes, ¿ya? Que se pueden escribir como decimal. Entonces, ese valor lo multiplico por el sueldo disponible, ¿ya? Ya tenemos cuánto la FP nos descuenta de nuestro sueldo. ¿Ya? Ay, Ignacio, me perdí, ¿cómo era? Sí, igual, por favor. Ya. No hay problema. La explicación o la fórmula. No, esto, Ya. para asegurarme. Está bien. Entonces lo que queremos hacer, si te fijáis, el trabajador, ya tenemos que su sección es maternidad, nos dan su sueldo y nos dicen que ese trabajador es de la FP Runa. Ya. Entonces yo tengo una tabla con montos, el porcentaje del descuento según la FP. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes harían como normalmente sería, no sé, ya vi que es Runa, agarro el sueldo y lo multiplico por 11,6, ¿cierto? ¿Ya? Pero en el fondo si hacía eso y le traes para abajo, error, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer, porque cada una tiene una FP distinta, vamos a ir a buscar primero el monto del descuento de la FP. ¿Ya? Y la buscamos con la función buscar X, ¿ya? Entonces, la matriz buscada va a ser los datos donde está la columna de datos donde está la FP, ¿ya? Lo fijo. La matriz de vuelta son los descuentos en sí, los fijo. Chucha, ahí. Y les tira los datos que están acá, pero se los tira en números nomás. Ya eso no los paso de porcentaje de número, es lo mismo, en el fondo. Dale. Ya, entonces ahora mucho más preciso, porque tengo el descuento por AFP. ¿Ya? Y lo podéis comprobar. Runa 0,116, 11,6%, que es lo mismo. Castor
Ya, está bien. Nexi, está bien. Y entonces, una vez que verifico, multiplico por el sueldo. Ah, dale. ¿Cachai? Pero- Esto igual lo podría hacer con un sí, ¿cierto? Sí, podría ser un sí, pero si te fijáis como son 4, tendríais 4 condiciones y te queda muy largo. Sí. Pero sí, bien. ¿Cuál se fue? Sí. Entonces, descuento ISAPRE. Ya, lo mismo, ¿quién me puede decir cómo lo hacemos? ¿Qué valor buscamos? Lisapre, ¿no? ISAPRE. Ya, tú misma, María, ¿qué buscamos ahora? Ya. Ahí, donde dice Isapre negro, ofensa, derecho. Eso, Ya, ¿no? pero seleccionamos las 3, Sí, seleccionamos una, Sí, las las 3, tres. ¿cierto? ¿Y ahora qué hacemos? Punto y coma y lo que está al lado se selecciona todo. Bien, pero te falta un paso, te faltaron 2 pasos. ¿Qué pasos te faltaron? Fijar. Bien. Entonces, partimos por la de la ISAPRE, la fijamos F4. con F4. Después la de la ISAPRE, que es de estos los descuentos, la fijo, ¿cierto? Y cierro el paréntesis. Entonces, bien, ahí tengo mi porcentaje de descuento por ISAPRE. Y multiplicamos por el sueldo, ¿cierto? Ya. Y ahora, ¿qué me puede decir cómo calculamos el sueldo líquido? Descontando el AFP y el examen. Bien. Entonces agarramos sueldo imponible menos descuento de FP menos descuento de ISAPRE y me queda mi líquido a pagar. Ya. Y otra persona que me diga cómo puedo sacar el fono. Karen Scully, ¿cómo lo sacarías? ¿Cómo lo puedes sacar? Ya, te salvaste. ¿Cómo hacían el de antes? ¿Un líquido a pagar? Traté de hacerlo solo. Era el sueldo imponible menos los descuentos de la FP y el de la ISAPRE. Ya. Eso. ¿Sí? Este sería tu sueldo bruto. Imponible no sé si es lo mismo, o sea, yo creo que sí. No me manejo el lenguaje. Ya, entonces, ya lo voy a hacer yo. O María, ¿querías hacerlo tú? Ya, bueno, lo intentar. Ya, a ver si aprendiste. ¿Qué valor tenemos que buscar? Mucho, no sé. Hay que marcar los números, ¿no? El Araya. Araya, el famoso. El Araya porque para eso los dos tienen en común eso. Ya. Sí. Bien. ¿Pero por qué era la Araya? Porque Araya está en las No, pero dos. deja que ella lo explique. Sorry. Y ahora que se selecciona el trabajador, ¿o no? No sé cómo explicar lo que te... Mira, ¿qué tiene en común esta ¿Cuánto columna con respecto a todo eso? El trabajador. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que nos tenemos que fijar. ¿Qué tenemos en común nosotros con lo que con la tabla que estamos buscando? ¿Ya? En este caso, incluso, podríais hacerlo incluso con el sueldo, porque todos tienen sueldos distintos. ¿Ya? Pero para no complicarnos, lo vamos a hacer con el trabajador. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso. ¿Ya? Allá, el trabajador. Lee la fórmula. ¿Qué dice? Voy.
Matriz buscada. Matriz buscada, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos? ¿Qué Personal, ¿o no? ¿Mm? Está el personal. ¿Ya? ¿no? ¿Ya? ¿Y cuál seleccionamos? ¿Cuál? No, mentira, ahora ya, los trabajadores. Bien. Y los fijáis. ¿Y? Bien. ¿Y ahora? Ahí el fono, ¿no? Bien, porque nos dice matriz de vuelta, que es lo que nosotros queremos de vuelta. Ujú. Y ahí se fija, o sea, se selecciona todo. Solo la de fono. Y se fija. Ujú. Y listo. Bien, bacán. Aprendiste. Ya. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a la identidad de hoy? A mí me quedó una pregunta, pero creo que no es solamente de hoy. Dale. Porque alguien mencionó sobre eso de buscar B. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre las tres entonces? Porque ahora estamos buscando, o sea, era buscar X. Sí, pucha, que no. Mira, que prefiero no enseñar. El profe me dijo que no se la enseñara, ¿cachai? Yo le dije, profe, le enseño igual la otra porque, o sea, por lo menos a nosotros nos la enseñaron y todo el mundo que está trabajando la sabe, ¿cachai? Ya. Me dijo que no, porque él quería que en su curso aprendieran a buscar X, ¿ya? Y eso, mucho, no sé, pues si queréis, después te la puedo explicar, que igual nos queda poco rato. No sé. Bueno, es que por lo que escuché, tú estás hablando de algo así como era como horizontal y las que estaban en fila y todo Mira, eso, sí, pero... de hecho, hagamos una con buscar B, nos queda un minuto, pero... Ya, Por ejemplo, acá, pongo root 1111, ¿cierto? Ya. Y creo, me fijo dónde están los datos, están acá. Entonces luego con buscar B, valor buscado sería el 111, matriz buscar en sería agarro toda la matriz, la fijo, y el indicador de columnas vendría siendo dónde está el valor que yo creo que me entregue. Entonces en este caso sería 2, porque es la columna 2. Entonces, ¿caché como lo ineficiente que es? Porque tenéis que hacer como... primero que todo, tienen que ser valores que estén verticales. ¿Ya? En este caso el root está vertical. ¿Ya? Y la matriz buscar en te pide buscar toda la matriz y el indicador columna tenéis que ponerlo manual donde está la columna que tú querís. ¿Cachai? En cambio el otro tú la seleccionáis, ¿no? No, entonces en ese sentido es mucho más como fácil el otro, ¿o no? Sí,